Hola, ¿qué tal? Agustín, bienvenido a tu programa. Eduardo, bienvenido a tu programa. Es un programa de lujo. Los dos fueron diputados, uno local, otro federal. Ambos han sido presidentes de partido en su momento, Acción Nacional y Centro Democrático. Hablar de Veracruz es hablar de caminos y carreteras. ¿Cuál sería el estado que guardan hoy las carreteras estatales, federales y caminos rurales en el estado de Veracruz? Mira, Ángel, Eduardo, buenas tardes. ¿Qué tal, a todos. sí, Fíjate que lamentablemente hay un rezago que ya se empieza a notar, porque las principales notas que salen en los medios, en las redes sociales, ya no es si hay baches o no, sino de qué tamaño son. Sí. Y esto es ahora no solo en las carreteras estatales y en los caminos rurales, sino también en las federales, por razones que voy a explicar muy brevemente, pero una de ellas es que no se aprueban suficientes recursos para las carreteras federales, para su mantenimiento, y las obras estatales y municipales se atendían en ocasiones con recursos del Fonden después de que los huracanes o los daños meteorológicos agravaban la situación. Entonces, al desaparecer ese fideicomiso y al no haber fondos para las carreteras federales, lo que enfrenta el usuario es el abandono de ese tipo de carreteras. Las únicas que se conservan en buen estado son las autopistas concesionadas, que por el esquema financiero que tienen y los fondos propios que manejan con el peaje, le dan mantenimiento permanente. El caso más cercanito es la autopista Jalapa-Perote. Algunos dicen que cuesta dinero, ciertamente, pero es una carretera que está en muy buen estado. Sí. Y el otro problema, pues, es que han desaparecido las inversiones en obras estratégicas, que ese es otro tema. Eduardo conoce muy bien las carreteras del norte y del sur, porque las viaja cada 8 días, que es de los pocos veracruzanos que tienes palpas. Tú sufres todos los fines de semana, o Poza Rica o Coatzacoalcos, pero estás viajando. Sí. Agustín tuvo 10, 11 años como delegado, ¿no? Casi 10. Casi 10. La primera pregunta que a mí me surge, ¿qué difícil debe ser esta cooperación gobierno federal, gobierno estatal? Y te lo voy a decir porque, Agustín, después de Tuxpan, parece que Veracruz no existe a nivel carreteras estatales, ¿no? Es como si estuviéramos en una economía de guerra. Esas carreteras, hasta pánico, diría yo, ¿no? Fíjate que me di a la tarea de leer el Plan Estatal de Desarrollo, que lo hicieron... El del gobierno de la cuarta destrucción. De esta. Y me sorprendió que en los 6 años se iban a hacer solo 500 kilómetros de caminos rurales. No, bueno, es una infamia eso. Caminos del bienestar. Yo cuando lo leí, Agustín... Son los que aparecen en las fotos ya fracturados ahorita, ¿no? Pero, ¿tú te imaginas que para 6 años solo digan que van a ser 500 kilómetros? Mira. O sea, quien lo hizo el plan de desarrollo, y bueno, por supuesto, y habrá no sabía, que ver si hicieron algo de eso, ¿no? Porque me acuerdo en otros sexenios, cuyos nombres ya no quiero mencionar, prometían autopistas y prometían también muchas cosas. Y es que eso es la demagogia. La demagogia que descubrieron los griegos sigue presente ahora con el nombre de populismo. O sea, esa es la verdadera demagogia. Prometer muchas cosas y no resolver lo que prometes, ¿no? Por ello, una de las propuestas que el próximo gobierno, ojalá y sea el gobierno de Pepe Yunes, porque es el único que veo que tiene consistencia en cuanto a experiencia y seriedad en las propuestas, lo que tiene que hacer es retomar la inversión privada para los grandes proyectos estratégicos, porque en la manera que el gobierno ya no tiene que destinar grandes recursos para autopistas, para puentes, para aeropuertos, para puertos inclusive. Entonces esos recursos pueden entonces usarse en obra social. Claro. Y ahora sí, hacer caminos rurales,
hacer las aulas que faltan en los pueblos, en las distintas comunidades, las clínicas que se tienen que hacer, porque ahí sí es muy difícil que la iniciativa privada pueda invertir. Pero en las obras carreteras de largo itinerario significa trayectos largos de 4, 5, 6 horas, en donde tienes que transportar mercancías de un puerto a una fábrica. En esos tramos sí es posible la inversión privada y de esa manera se hace rápido la infraestructura. Claro. Nosotros, por ejemplo, en esos casi 10 años, pues sí se hicieron autopistas muy relevantes. Las Chuapas-Ocosocuautla de 105 kilómetros, se hizo la Mozoc-Perote de 105 kilómetros, libramiento de Jalapa y Perote-Jalapa de 60 kilómetros, el libramiento de Veracruz de 20 kilómetros, México-Tuxpan en Veracruz de 20 kilómetros, de Tuxpan hacia Tihuatlán, que había un tramo que faltaba ahí también que se terminó, el acceso al puerto de Veracruz, la ampliación de Veracruz hacia, más bien de Cardel hacia Laguna. Ya nada más con estas que te mencioné, ya casi son los 500 kilómetros, sí, pero de autopistas. Sí, claro, no. La mayoría de 4 carriles y perfectamente señaladas. Y el costo por kilómetro de una autopista es 20 o 40 veces más que el de un camino rural, ¿no? Dependiendo, claro, de la topografía. Yo creo que Cuitlagua quería ahí a machetear, ¿no? A barbechearlos para que pasara el camino. ¿Sabes qué te sorprende cuando gobernar es planear? Que es lo que no hemos visto en este gobierno federal. Tienes, ¿no?, toda la razón. Veracruz, partiendo del Plan Estatal de Desarrollo, no destaca una sola obra, ni en el plan, ni el ejercicio de gobierno. Bueno, hay obras de banquetas que ponen en los espectaculares y de algún caminito así pequeñito, pero sí les ha faltado. ¿O son obras para la inauguración? Han quedado a deber, o sea... En Cerro Gordo. No sé si ya viste la carretera que hicieron. Hacia la cima de Cerro Gordo. O sea, dices, perdón, qué racionalidad. ¿A quién beneficia? No hay una sola casa, Agustín. Oye. Es como para tomar una foto y hacer un video ahí de las obras inútiles que se hicieron. Pero se ven desde una carretera donde pasan como 15,000 vehículos diarios. Entonces, a lo mejor el objetivo era que se viera, porque como además está con una pendiente pronunciada. Tú eres ingeniero, has estado desarrollando. Bueno, yo pensaba que era obra privada esa carretera. No, es obra pública. O sea, dime tú, con la experiencia que tienes, ¿qué puedes decirnos de ese tipo? Yo cuando vi la carretera solté la carcajada, dije, bueno, a ver, perdón, ¿qué utilidad social tiene, Rafa? El asta bandera que van a poner. ¿A quién beneficia? No hay una sola casa, ¿eh? No hay una sola. A las antenas. No hay a las antenas. O sea, bueno, mira, yo te voy a decir algo, Eduardo. En evaluación de proyectos hay algo que se llama costo-beneficio social. Sí, claro. Entonces, un gobierno con una adecuada planeación tiene que anteponer el servicio a la comunidad ante el gusto del gobernante. Entonces, en esa evaluación de costo-beneficio social hay que comparar a cuántas personas beneficia cada kilómetro de carretera con respecto de su costo. Entonces, generalmente el criterio sano en cualquier país del mundo es que la inversión haga un beneficio a muchas personas, claro. ¿No? Y ahí es donde entran en competencia los proyectos y deberían de tener prioridad no la ocurrencia del gobernante, sino el beneficio social que genera. Mira, ese es un ejemplo aquí local, pero tenemos la ciclovía de Jalapa, en donde lamentablemente no ves circular bicicletas o ciclistas, perdón. Pero si quieres un gran ejemplo ya de talla internacional, es el aeropuerto del AIFA, la base militar esa que remodelaron, claro, que no funciona como aeropuerto internacional porque no tiene los estudios adecuados. Y eso es lo que hay que quitar, y por eso hay que votar por un gobierno que sí haga estudios de factibilidad técnica, estudios de costo-beneficio social, que respete las normas ambientales, claro, que compre los derechos de vía antes de construir una obra,
y que sean obras que realmente detonen el desarrollo o resuelvan problemas sociales. Ese camino que me dices, que pensaba yo que era privado, el de Cerro Gordo, ¿no? Sí, Cerro pues Gordo. a lo mejor hacía más falta en una comunidad en donde no pueden entrar las ambulancias a sacar enfermos, en la sierra, por ejemplo. Sí, por eso te digo, son obras inútiles, ¿no? Pero fíjate, Agustín, déjame recordarte a tu homónimo, don Agustín Acosta Lagunes, ¿no? Un gran gobernador, ¿eh? El Estado creció la economía casi en un 3%, 2.9%. Increíble. ¿No? Y no teníamos ni ramo 033 ni absolutamente nada. Acuérdate, la estrategia Sí, fue sí. invertir el dinero, y el último año los hizo Murillo Vidal, hizo además Lázaro Cárdenas, el museo, etcétera, ¿no? Era economista. Es que esa es la diferencia también. Pero ¿no? confiaba en los técnicos. Por Porque ejemplo, era técnico. Yo tengo el testimonio del que fue director en la época de Acosta Lagunas, Ismael Nustragaray, que le dijo: señor director del centro, lo dijo, yo quiero que usted haga la obra, porque si se las doy aquí a los del Estado, a lo mejor no la terminan. Y transfirió los recursos del Estado al centro de SCT. Sí, imagínate. A la federación, sí, claro. Y por eso tenemos Lázaro Cárdenas ampliada, pues en algunos tramos a 6 carriles. De las pocas calles que Jalapa, se puede decir, tiene una imagen de ciudad, porque todo lo demás es como un pueblo carretero, ¿no? ¿Y estás de acuerdo que si tenemos un gobernador ingeniero hubiéramos esperado mucho más logros? Es ingenioso para bailar. Y bueno, aquí iba esta pregunta, Agustín. Veracruz en esos tiempos era la cuarta economía más fuerte del país. Hoy estamos en el lugar 28, 29, solamente abajo de Oaxaca, de Guerrero. ¿No? O sea, y se invirtió, por supuesto, la tabla, el ranking donde estaba Veracruz. Pero no quiero ir más lejos. El desarrollo de Querétaro, o cuando vas a Monterrey, y comparas lo que está pasando en Veracruz. Da tristeza, Lalo, da tristeza. Yo quiero regresar a Acosta Lagunes porque hay otra anécdota que a mí me tocó. Don Acosta Lagunes tuvo una política en el último año de pagar todas las obras. Sí. Yo, incluso siendo estudiante, conocí ese sistema de elaboración de finiquitos. De hecho, ahí aprendí a elaborar finiquitos y soy testigo de que no dejó un solo peso de deuda don Acosta Lagunes. Estimados amigos. Pero ¿sabes cuál era la ventaja de don Agustín? Que no agarraba el machete para chapear los cabellones de las calles, sino que se ponía a estudiar y arrastrar el lápiz para ver cómo gobernar mejor. Claro. Pues es una charla muy interesante de todos los caminos que llevan a Veracruz, el político, el técnico, el académico, el político, y que la infraestructura es urgente para el desarrollo de Veracruz en los próximos 30, 40 años. Muchísimas gracias, esperemos volvernos a ver. Ángel Hasta Rafael, pronto. muchas gracias. Gracias, Ángel. Un gusto estar aquí con Agustín. Eduardo. Estos 25 años hemos crecido contigo, siendo más que litros de gasolina. Encuentra con nosotros el café de tus mañanas. Nuestro compromiso es ofrecerte instalaciones limpias y de primera, con baños climatizados, esperando tu llegada. Te garantizamos litros limpios de combustible, con la mejor atención y el servicio más completo, consintiéndote a ti y a tu auto. Ferchegas, 25 años dando más.